Desde pequeño, siempre he sentido una conexión especial con los videojuegos retro. En una venta de garaje, encontré un viejo cartucho de The Legend of Zelda, Majora's Mask. El dueño me miró con una expresión extraña, como si supiera algo que yo no. «Cuidado con eso», me dijo. Pero mi curiosidad ganó y, sin pensarlo, lo compré. Al llegar a casa, no pude contenerme. Lo inserté en mi consola y la pantalla cobró vida, pero algo no estaba bien. La música sonaba distorsionada, como si alguien la estuviera tocando al revés. Lo ignoré, después de todo, era un juego viejo. Pero en mi interior, una sensación de inquietud comenzó a crecer. Desde el primer momento, noté que los personajes eran diferentes. Sus ojos, normalmente tan vivos, parecían vacíos, casi como si estuvieran llenos de una tristeza profunda. Un NPC se me acercó y, en lugar de darme una misión, solo me miró. «¿Has visto a Ben?», preguntó, y en su voz había un temblor que me heló la sangre. No tenía idea de quién era Ben, pero la pregunta me hizo sentir como si estuviera siendo observado. Esa noche, jugué hasta tarde. Al avanzar, descubrí un área secreta, un cementerio oscuro, donde las sombras parecían cobrar vida. El viento aullaba a través de los árboles y la atmósfera era pesada, como si el lugar estuviera lleno de secretos olvidados. Decidí explorar, atraído por una curiosidad morbosa. Mientras avanzaba, el juego se congeló. La pantalla se volvió negra y, en un instante que se sintió eterno, apareció una imagen. Un chico con cicatrices y una sonrisa torcida me miraba fijamente. Su rostro estaba distorsionado, y sus ojos reflejaban un vacío abrumador. El terror se apoderó de mí. ¿Quién era él? ¿Qué quería de mí? Cuando el juego volvió, las cosas habían cambiado. Mi personaje estaba atrapado en un ciclo sin fin, reviviendo momentos trágicos una y otra vez. Cada vez que intentaba avanzar, un sonido espeluznante interrumpía la acción, como un lamento que me atravesaba. «No puedes escapar», decía una voz, y cada palabra resonaba en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos. El cuarto se volvió más oscuro. Las luces parpadeaban y una sensación de opresión llenaba el aire. A veces creía escuchar susurros detrás de mí, pero al girar no había nada. Esa sensación de ser observado se intensificaba. ¿Era solo mi mente, o había algo más? Una noche, la tensión alcanzó su punto máximo. El juego mostraba imágenes de un lugar familiar, mi propia casa, pero estaba distorsionada, como un eco de otra realidad. «Ahora es tu turno», apareció en la pantalla. Esa frase me dejó paralizado. Apagué la consola y guardé el cartucho en un cajón, sintiendo que el terror se había colado en mi vida. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al día siguiente, encendí la consola nuevamente. El juego se había reiniciado, pero esta vez todo era más oscuro. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, y el aire estaba cargado de una tristeza que era casi palpable. En el fondo de mi mente, comprendí que la historia de Ben no era solo un cuento, él estaba atrapado, buscando desesperadamente una forma de liberarse. Cada noche, mientras intentaba dormir, sentía esa inquietante presencia en mi habitación. Era como si Ben estuviera ahí, observándome, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. A veces, en mis sueños, su rostro aparecía, su sonrisa torcida y sus ojos vacíos me perseguían, recordándome que no podía escapar de lo que había desatado. Poco a poco, el cartucho comenzó a cambiar. Al abrirlo, noté marcas extrañas en su superficie, como si alguien hubiera rasguñado el plástico. Me sentí atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Nunca pude terminar la partida. Después de unos días, el cartucho desapareció, como si lo hubiera absorbido la misma oscuridad que había despertado. A veces, cuando cierro los ojos, creo escuchar esa voz susurrando mi nombre y me pregunto si, de alguna manera, Ben sigue buscando a alguien más, alguien que pueda comprender su dolor y, tal vez, liberar su alma atormentada.
Era un día cualquiera cuando decidí desempolvar mi vieja consola de Game Boy. Recorrí la colección de juegos que había acumulado en mi infancia y, entre ellos, encontré un cartucho que me llamaba la atención, Pokémon Rojo. Recordaba las horas que había pasado, atrapando criaturas y enfrentando líderes de gimnasio. Pero había algo más en ese cartucho, algo que me hacía sentir una extraña mezcla de nostalgia y desasosiego. Al iniciar el juego, la música del famoso pueblo Lavender Town comenzó a sonar. Era un tema que siempre me había parecido melancólico, pero en esta ocasión sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La melodía era más intensa, más envolvente, como si se retorciera en mis oídos. A medida que exploraba el pueblo, noté que no había niños jugando ni entrenadores en las rutas. Solo un silencio inquietante. A medida que avanzaba, me encontré con un grupo de NPCs, pero algo no estaba bien. Sus rostros eran pálidos, sus expresiones vacías. No podía ignorar esa sensación de que estaban mirándome, juzgándome. Decidí entrar en la torre Pokémon, y fue entonces cuando la música cambió. La melodía se volvió discordante, un conjunto de notas que parecía gritar en mis oídos. Sentí que el aire se volvía pesado, como si cada respiración me costara un esfuerzo titánico. Mientras subía por los pisos de la torre, la sensación de inquietud aumentaba. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y los ecos de susurros llenaban mi mente. No estás solo, decían. No debes estar aquí. Pero lo que más me aterrorizó fueron los Pokémon que encontré en las lápidas. Algunos eran reconocibles, pero otros eran deformidades horribles que nunca había visto antes. Una sombra oscura, un espectro de lo que solía ser. Fue entonces cuando vi un mensaje en la pantalla que no recordaba haber visto antes: la muerte no es el final. Esa simple frase resonó en mi cabeza como un mantra. En ese instante, mi corazón comenzó a latir con fuerza y la melodía de Lavender Town se transformó en un lamento desgarrador. No podía detener el juego. No quería, pero tampoco podía dejarlo. La música se volvía cada vez más ensordecedora, cada nota como un clavo en mi ataúd. Sentí una presión en mi pecho y me di cuenta de que estaba empezando a perder el control. La imagen de los Pokémon se distorsionó, y en un momento de claridad, vi algo que nunca olvidaré: un rostro humano, gris y sin vida, asomándose detrás de la pantalla. Vuelve, decía, mientras la melodía alcanzaba su clímax. No recuerdo cómo terminé el juego, pero cuando finalmente apagué la consola, el silencio en mi habitación era abrumador. Miré a mi alrededor, sintiéndome observado, como si la sombra de Lavender Town estuviera en mi propia casa. Desde entonces, cada vez que escucho la música de ese pueblo, una ola de terror y nostalgia me envuelve. A veces, incluso creo escuchar susurros que me llaman de vuelta.